Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya con nuestra emisión número 768. Estamos cada vez más cerca de nuestra emisión número 800 y muy contentos, por supuesto, de contar con el apoyo de todos ustedes día a día, nuestra gran familia de Américas Noticia, esa gran familia que no conoce de fronteras, que tenemos un común denominador que es nuestro hermoso lenguaje, nuestro hermoso idioma y por supuesto nos reunimos como de costumbre acá en nuestro programa para compartir, para analizar, para evaluar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Quiero invitarle a todas aquellas personas que me están acompañando a partir de este preciso instante a que nos apoyen compartiendo el programa, aprovechando que estamos arrancando esta hora informativa. Compártanlo, vayan en la parte inferior izquierda de su pantalla y está share o compartir con sus amigos, con sus familiares, en los grupos donde hacen vida, que para nosotros será de gran valor, dado que hemos venido creciendo poco a poco en esta gran familia, que pues estamos unos con otros acompañados, no importa en el país en donde nos encontremos. También invitarles a acompañarnos opinando, compartiendo su parecer en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Vamos a arrancar, por supuesto, con la polémica caravana de inmigrantes que ha salido desde San Pedro Sula, desde Honduras, camino hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar del detalle en este primer bloque del programa. También mencionar, hacerle seguimiento al escándalo de corrupción en el Perú, de Keiko Fujimori, de todos aquellos que han venido cayendo uno tras otro bajo la trama de corrupción peruana también. Y por supuesto, en el segundo bloque nos detendremos en Venezuela. Y nos vamos a detener en Venezuela por varios elementos. El primero es que la cúpula chavista está determinada y ha iniciado su proceso para evaluar la pertinencia o no, en función de la política que manejan ellos dentro de su propio esquema de la dictadura, una consulta en torno a lo que sería la nueva constitución del país, la cual de entrada no goza de ningún tipo de legitimidad, tanto así que la propia cúpula, o mejor dicho, aquellos que formaron parte de la cúpula chavista, esos exministros de Chávez, muchos de ellos ya han salido a decir que la propia Asamblea Nacional Constituyente es totalmente ilegítima, algo que por supuesto conocemos y hemos venido denunciando a lo largo de nuestro programa. Pero algo muy preocupante que sé que nuestra querida Elena Madán, que es nuestra, bueno, tenemos varios amigos cubanos que se conectan, pero sobre todo Elena, que siempre está en primera fila, la madrina del programa prácticamente, sé que esto que voy a comentar le va a preocupar mucho, pero seguramente no le sorprenderá. Y es que vamos a hablar sobre la creación de las RAS. Ya les voy a explicar en qué consiste este tema, que no es otra cosa que la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, lo que es una estructura de espionaje social al mejor estilo de los CDR cubanos. Vamos a estar hablando de eso, de todo lo que hemos comentado durante esta hora de programa, así que les invito a todos a ponerse cómodos e incorporarse en nuestra discusión diaria en Américas Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Tengo algunos problemitas de audio por acá. Me encantaría que ustedes nos puedan reportar si les está llegando bien esta transmisión el día de hoy. Elena Madán con nosotros de primera, como de costumbre, acompañándonos. Le envía saludos a todos los amigos de Américas Noticia. Judith Carmona también bien tarde ya acostumbrándose a trasnocharse con nosotros desde Europa. Berta María Araujo también desde Europa. Mónica Salazar desde Paraguay. Ignacio Frenhagen desde Argentina. Bueno, por allí, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ustedes saben que Judith está desde Holanda. Robertina Cabeza también con nosotros. ¿A quiénes más tenemos por acá? Mónica Salazar, Berta nos dice desde Portugal, otra que no duerme. Claudia Aldunate también desde Bolivia. Ignacio nos habla sobre, o nos hace una pregunta ya de entrada con el tema que vamos a estar discutiendo durante este día, y es: no estoy empapado bien del tema, solo pregunto, ¿lo de Trump es una advertencia, es un aviso? ¿Se le puede llamar amenaza? Y nosotros lo titulamos así, la amenaza de Donald Trump a Honduras por una caravana de inmigrantes que se dirige a Estados Unidos, y solamente nos hemos encargado de retransmitir un título publicado por la BBC Mundo, y por allí vamos a entrar a iniciar esta discusión. Y qué bueno que Ignacio la, digamos, pavimenta
nuestro camino para hacernos la primera pregunta. ¿Es que acaso se trata de una amenaza a la que ha enviado a través del Twitter el presidente Donald Trump a Honduras? ¿Es una advertencia? ¿Es su legítimo derecho? A ver qué opinamos todos en América es Noticia. A ver qué tenemos por acá, un poco más abajo. Andrés Freites también con nosotros. Qué bueno que ya estás conectado. Olga Santaella. A ver quiénes más tenemos por acá. Pues sí, Elena, me puedes decir, Vladi, me puedes decir como quieras. Siempre bienvenida, por supuesto. José Silva dice, si tomamos en cuenta que Maduro nació en Colombia y emigró a Venezuela, la respuesta es sí. Tarek El Aizami, a ver, la respuesta es de nuevo sí. El problema no es la inmigración, es cómo se recibe a los inmigrantes y cómo se integran o no a la sociedad que los recibe, dándonos entrada a la discusión del día de hoy. Héctor Maita nos saluda, no sé si está en Vietnam, no sé si está en Seúl, en Corea del Sur, pues bueno, está conectado con nosotros, pues bien lejos de nuestro sitio de transmisión. Son las 8 de la mañana ya, así que feliz día para ti, Héctor, feliz madrugada para los que están en Europa y que nos están acompañando. Andrés Freites nos dice, por ejemplo, qué duro es dejar el país que amas, pero cuando te recibe te sientes mejor y tomas más fuerzas para seguir adelante. También nuestra querida Arsenia Prieto, imposible faltar, ya está con nosotros en el programa. Isabel Aguiar también desde Maracay en Venezuela nos saluda, por supuesto, en esta cita diaria. María Alexandra Gil, Emerson Tafur de CNC Florida Central. Andrés Freites dice política del hambre, corrupción, muerte y desolación en el país. Por ahí Enrique Villa también nos saluda desde Ann Arbor. Manuel Requena también con nosotros. Perfecta la transmisión. Qué bueno que ya nos estés reportando que estamos en orden. Elías Prato también. Y por supuesto mi queridísima Arsenia Prieto. ¿Cómo no me van a llegar tus saludos? Siempre me llegan de manera oportuna. Así que bienvenida. Bueno, vamos a comenzar en concreto con la temática del primer bloque del día de hoy. El sábado 12 de octubre salió una caravana de aproximadamente 1.000 ciudadanos hondureños, algunos a pie, otros en bus, otros en vehículo propio. Salieron desde San Pedro Sula con destino a la frontera entre México y los Estados Unidos. El propósito, llegar a la frontera norteamericana, al punto de inmigración de Estados Unidos y pedir asilo humanitario. Esta caravana ha sido convocada, ha sido organizada por algunos líderes de la sociedad civil, algunos políticos, también uno de ellos vamos a estar hablando de él, justamente el vocero de esta caravana, se encuentra detenido en Guatemala, probablemente sea deportado a Honduras de nuevo. Pero una caravana que inicia, por cierto, en una de las dos ciudades más peligrosas del mundo en términos de criminalidad. Por supuesto, habría que meter a Caracas también, pero hablando de nuestro continente, específicamente Caracas, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por muchos años, Honduras tuvo el primer sitial en asesinatos por cada 100.000 habitantes, teniendo en primero y en segundo lugar San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ahora, pues Caracas destronó a ambas ciudades y se encuentra en el primer lugar y luego le siguen Tegucigalpa y San Pedro Sula. El hecho es que este grupo de inmigrantes hondureños que salieron de San Pedro Sula ha venido ya recorriendo, han pasado, buena parte de ese grupo ha pasado ya por Guatemala y se ha sumado en el paso todos aquellos que iban de camino a los Estados Unidos, por supuesto sin documento, de manera ilegal, y ya se está hablando, las cifras que manejan hoy día, ya a la altura de Guatemala, está aproximada a las 2.000 personas, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, etc. Son 2.000 personas que se han organizado para subir hasta los Estados Unidos. Como les comento, ellos en principio procurarían obtener el asilo, un asilo en función a tres elementos fundamentales. El primer elemento, hablar de las pandillas en Honduras. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero las pandillas vienen de El Salvador, las maras salvatrucha, las maras 13 o las M13 son fundamentalmente salvadoreñas, sí, pero la violencia de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, entiéndase Honduras, El Salvador y Guatemala, bueno, se han minado estas pandillas. Estas pandillas, por supuesto, han obligado a las personas de escasos recursos a, número uno, o unirse cuando muy jóvenes a estas pandillas, o dos, tener que salir introspectivamente de sus hogares con la amenaza de que al no unirse,
pues terminarían siendo víctimas de asesinatos, de mutilaciones, entre otras cosas. Entonces, el primer gran punto tiene que ver con la violencia de las pandillas de la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo hablar de El Salvador y de Honduras, no tanto del tema de Guatemala. En segundo lugar, hablar de la crisis económica que se puede vivir en Honduras y que también ha sido tomada en cuenta por estos inmigrantes para pedirle al gobierno de los Estados Unidos, al de México, al de Guatemala, que les permitan el refugio, que les permitan transitar por estos tres países. Y el tercer lugar tiene que ver con la violencia en el hogar, así como lo escuchan, la violencia en casa, que es muy elevada en Honduras, pues también ha sido una de las razones por las cuales estas personas han decidido dejar a sus países. A priori no pretendo juzgar de si es cierto, de si es falso, de si lo merecen, de si no lo merecen. Aquí el punto está, el punto clave tiene que ver con la movilización masiva y organizada de 2.000 personas que intentan entrar a los Estados Unidos sin una condición legal establecida, porque hay que entender que muchos de los que no lleguen por vía de la frontera, por vía del control migratorio, harán el intento de cruzar ilegalmente la frontera. Ahora, continúo con este punto. Guatemala y México, y incorporo sus comentarios. Fíjense, por ejemplo, Osvaldo Sereno Montoya dice: no es fácil emigrar porque es reiniciar tu vida. Y además hay que agregar algo, Osvaldo. Mucho más difícil cuando los que migran tienen que hacerlo a pie, cuando los que migran tienen que hacerlo en condiciones infrahumanas, cuando los que migran incluso pierden la vida en el camino. Son secuestrados, las mujeres son violadas, los niños son raptados, se los quitan a sus padres y los llevan a los carteles de la droga o a los grupos paramilitares, porque es una gran realidad. Si no, vamos a ver en qué consiste la violencia mexicana en torno a todos estos carteles, y además carteles que, aparte de la droga, manejan en la trata de seres humanos y que, lamentándolo mucho, secuestran a estos ciudadanos centroamericanos y piden rescate. Aquel que no paga el rescate, pues sencillamente aquel familiar que no paga el rescate, su familiar secuestrado es asesinado. Incluso tuve la oportunidad de conversar con un guatemalteco que intentó ingresar a los Estados Unidos, creo que 8 a 9 veces, y él me comentaba: en la última oportunidad logró ingresar con los famosos coyote. ¿Qué ocurrió? Bueno, por cierto, para los que no lo conocen, según los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y México, México es como el primer filtro fronterizo migratorio para Centroamérica. Pero si pasan a México y llegan a los Estados Unidos los deportan no a México, sino a sus países de origen, y nuevamente comienzan el periplo para poder llegar a los Estados Unidos tantas veces sea necesario. Bueno, resulta que ellos contratan a estos coyotes que no es que están en México, es que están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México y en los Estados Unidos. Es toda una organización internacional de corte criminal que dice: hey, yo te voy a llevar a salvo a través de los distintos nexos y contactos que tengo en estos tres países, pero tú vas a darme la mitad. Normalmente piden unos $10,000, me vas a dar la mitad, $5,000 adelante, en tu país de origen, por ejemplo en Guatemala o en Honduras o en El Salvador, y el resto me lo tiene que dar un familiar tuyo o un amigo tuyo o un contacto tuyo cuando ya estés en suelo norteamericano. Entonces los tienen en unas barracas, en unas casas con precarias condiciones, casi que secuestrados, sin permitirles ver la luz del día, hasta que pues se cuente con el resto del dinero. A los que no lo cuentan, pues ya ustedes se pueden imaginar qué es lo que ocurre. Así que es muy delicado hablar de una migración de seres humanos que están procurando conseguir un futuro mejor para sus familiares, pero además se tienen que enfrentar a cosas que muy probablemente ni usted ni yo tuvimos que enfrentar cuando emigramos. No todos emigramos con las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias. Así que obviamente hay que entenderlo. Sin embargo, aparte de entenderlos, también hay que comprender lo que significa para un país como México, como Guatemala, como Costa Rica más abajo con el problema con Nicaragua, como Colombia con el problema con Venezuela, y por supuesto el caso de Estados Unidos recibiendo una migración enorme de toda nuestra América, de Asia y de muchos países de Europa. Pues lo que significa en términos de costos, en términos de problemas que se generan en torno a la migración, eso hay que reconocerlo. Por supuesto, hay elementos que habría que incluir en el análisis. Ya voy a incorporar todos sus comentarios.
Entonces el hecho es que Guatemala y México han afirmado que mantendrán un control estricto de sus fronteras, que no permitirán el paso de aquellos ciudadanos hondureños que no cuenten con la documentación que les habilite para poder cruzar la frontera. Ya esto ha comenzado a sentirse, tanto así que al momento de llegar a Guatemala, el principal vocero de esta caravana, su nombre es Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala y, como les he comentado, probablemente sea enviado de regreso a Honduras. Fíjense que, entre otras, hablando de diferencias de opiniones, la organización civil Pueblo Sin Fronteras, de hecho, cuestionó la decisión de Guatemala y México de contener la caravana y de detener a Bartolo Fuentes, tomando en cuenta las consideraciones previas que les acabo de comentar en torno a la violencia que se vive en el caso de Honduras. Y además, algo que particularmente no comparto con esta organización civil Pueblos Sin Fronteras, es que han dicho que parte de esta crisis la han generado estos países, México y Guatemala, como que dando a entender, como tratando de chantajear a los gobiernos de ambos países para que les permitan pasar sin ningún tipo de control para llegar a los Estados Unidos. En el marco de todo este problema, solo en la víspera, un día antes de llevarse a cabo el inicio de esta marcha, de esta caravana, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, pidió en concreto y ha continuado, de hecho este día martes ha tenido una conversación con el presidente Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, pero el hecho es que días atrás se había reunido de hecho con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Él les pidió a los gobiernos de Centroamérica y México que refuercen la contención de cara, por supuesto, a lo que ustedes conocen que ha sido esta migración entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero continúo con comentarios, por supuesto, por parte de todos ustedes acá en América es Noticia. Quiero agradecerles, por supuesto, el apoyo, compartir el programa con sus amigos. Los que están incorporándose en este momento están a tiempo para poder compartir el programa, y los que ya lo han hecho, pues gracias por además dejarnos conocer su opinión. María de Sousa también nos acompaña bien tarde por allá, Anderson Noguera también, Dioselina Tobar. Por ahí Mónica dice: nada me sorprende, el chavismo que espía a la gente, nada tiene a ver, de raro. Mari Chao con nosotros, qué bueno, desde Asturias también. Nuestra querida Lina Escobar, también Olga Santaella nos saluda desde Venezuela. Osvaldo dice, ya les había comentado, no es fácil emigrar porque es reiniciar tu vida. Carolina Maré de Virgilio también con nosotros, un abrazo para ella. Mónica dice, sobre la caravana de inmigrantes, escuché que México no los dejaría pasar, no sería la primera vez. Y por eso les pregunto, no solamente de cara a las declaraciones, y ya las vamos a comentar, específicas de Donald Trump, que no le hemos comentado aún, sino además en torno a lo que ha manifestado Guatemala y México en torno a detener a este grupo de inmigrantes hondureños en su intento de pasar a los Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? ¿No lo están? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo podríamos poner en contexto esta situación para balancear de alguna manera la realidad? José Silva Ramírez dice, a quien como siempre le doy las gracias por sus valiosos comentarios, dice, de Honduras no se puede recibir nada. Son muy violentos. El problema es que ya hay pandilleros esperándolos en los Estados Unidos y Canadá para reclutarlos. Muy difícil que les abran las puertas. Es de caso por caso, muy estrictas las condiciones. Y fíjense que lo que dice José Silva Ramírez es muy pertinente para agregar un país adicional. Él ha hablado de las pandillas que ya existen, de hecho, si no vayan a Los Ángeles, acá en los Estados Unidos, en Canadá también, y no solamente en el continente americano, vayan a España. En España también hay pandillas de estas células de las maras salvatruchas, también reclutando a la gente y conformando estos grupos de delincuencia, de venta de drogas, de todo lo que ustedes conocen que han venido haciendo estas pandillas por tanto tiempo. Por ahí nuestra queridísima Arsenia Prieto dice, como siempre, pobre gente, todos los años los engañan y en ese trayecto muere mucha gente, así es. Yo pienso que con esa seguridad que le están, yo pienso que con esa seguridad que están colocando se vayan acabando. Bueno, fíjate que Arsenia justamente fue el argumento principal de Bartolo Fuentes, diciendo ahí, si los hondureños o centroamericanos salen de sus países
a título personal, tienen mayor probabilidad de terminar muertos, secuestrados, violados, robados y deportados. Por lo tanto, esa fue justamente la iniciativa que tuvo este grupo de hondureños para organizarse y salir en caravana para, tomando en cuenta que ya son 2.000 personas, poderle hacer frente a cualquier amenaza que se pudiese presentar en el camino. Tiene lógica, sí. Sin embargo, hay que entender, insisto, las implicaciones en términos de seguridad, en términos de violencia y en términos humanitarios. La migración de tantas personas, incluso envían a niños solos para tratar de hacerlos llegar a los Estados Unidos. Muchos de ellos mueren en el intento o se desaparecen para siempre. Esa es una realidad. Fíjense que ¿qué ha dicho Trump en concreto? Que era a partir de la pregunta que nos hizo nuestro querido amigo y gran colega periodista Ignacio Ferenhagen. Ha dicho que si la caravana de personas no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. Por eso es que la BBC Mundo dice, hey, pues esto se trata de una amenaza concreta. El mensaje del presidente Donald Trump en la cuenta de Twitter, lo leo textualmente, ha sido: Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. El mandatario se refiere, por supuesto, al grupo de hondureños que el sábado 12 de octubre salió de San Pedro Sula con la intención de llegar a la frontera con México. Así las cosas, pues se habla entonces del tema del territorio guatemalteco, de cuáles han sido las estrategias para procurar la detención de aquellos que están intentando cruzar la frontera. Continúo muy rápido, como les comentaba, Mike Pence ha pedido que los gobiernos sirvan de contención, hablando del Triángulo Norte de Norteamérica, o de Centroamérica, quise decir. México, por ejemplo, ha manifestado prácticamente que mantendrá la frontera cerrada. De hecho, desplegó policías federales, militares y agentes de migración en Tapachula, en Chiapas, en México, para contener a la masiva migración de hondureños. Mike Pence insistió, reiteró a través de un llamado concreto a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y ha exigido respeto a Honduras, a la soberanía de los Estados Unidos. Es decir, asumen que lo que está ocurriendo con los inmigrantes hondureños es estricta responsabilidad del gobierno de Honduras. Por su parte, Luis Almagro, porque de aquí hemos podido tomar muchísimas declaraciones, ha urgido el respeto a esta caravana de inmigrantes y pide que además se investiguen a aquellos traficantes de seres humanos que han aprovechado este espacio, esta plataforma, para delinquir, para procurar, hacer uso de la necesidad, del dolor de tanta gente que en efecto está desesperada y que intenta llegar a suelo norteamericano. Fíjense que, y con esto cierro la primera parte, en la segunda nos vamos con Venezuela, no se la pueden perder, y les invito a incorporar nuevamente sus comentarios. Ivonne Aristigueta también con nosotros. La propia Iglesia Católica también ha manifestado el apoyo a la caravana en los distintos países, por supuesto hablando especialmente de Guatemala y de México. Así que bueno, con esto vamos a cerrar esta primera parte, nos vamos a un corte musical muy pequeño y les invito mientras tanto que nos apoyen, 1, compartiendo el programa, 2, dejándonos conocer su opinión y sus comentarios, para entrar luego a hablar brevemente de Perú y luego nos concentramos con Venezuela, que sigue siendo noticia en torno a la dictadura de Maduro. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 768. Ya volvemos.